Saludos, hoy vamos a hacer un laboratorio de RLU donde agregaremos el registro, dos registros y el último registro que es total. Para totales, para estos total. Para eso nos vamos a ir rápidamente a la S400 o desde aquí estar RLU F4. Voy a grabar escribir QDDSSRC, mi librería en su laboratorio, su librería. Reporte se va a llamar. 2 no es, 2 es para editarlo, 6 es para imprimir prototipos, perdón. 80 es el estándar ahora, que es papel de carta. Lista de cobros de clientes. Este es el editor o el diseñador de informes. Utilizo la hoja I, Enter. Voy a crear el primer registro, DR. Ojo, con DR se crean los registros. Pero con chip 18, que es chip F6, voy a llamar a las palabras claves y voy a decirle que ese registro va a tener 4 líneas adicionales y le voy a dar el nombre con F10, un nombre lógico, título, y ya tengo mi registro con 1, 2, 3, 4 líneas adicionales. Voy a crear con BF el primer título igual al SDA, se va a llamar lista de cobros de clientes. Cierro apóstrofes y para centrarlo CF. Ya lo centré a 80. Ahora voy a crear otros campos para escribir otros títulos y este título se va a llamar ID cliente. Luego voy a escribir nombre del cliente. Shift F8 para ir más a la derecha y aquí voy a escribir pago del cliente. Ahora, Shift F7 a la izquierda, voy a escribir una línea. Esa línea la abro con paréntesis y vamos a ver si llego hasta las 70. Y parece que llegué hasta las 70. Ahora lo que doy es Shift F11 y luego que doy F11 con 2 me faltan 70, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cierro mi línea y ya tengo hasta la 80, mi línea. Ahora lo que voy a crear es un registro de R, un registro Shift F6 de detalle. Le voy a decir que 3 líneas. En ese registro tengo que renombrarlo Shift F6, F10, detalle. En detalle vamos a escribir los campos de base de datos. Los vamos a llamar con F10.
F10 llama campos de base de datos mi biblioteca. En la biblioteca de ustedes, cobin01, F4, 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 llamo cobin y de cliente y nombre. Cobin me sale de primero, entonces lo agrego acá, ampersand 1, ampersand 1, debe estar en esta línea. Luego el cliente, ampersand 1, y el nombre, ampersand 1. Está muy pegado. Vamos a correr con F13, shift F1, y voy a correrlo con shift F3, shift F1, shift F3, shift F11, le doy las propiedades de edit code, número 2, y ya hizo un campo moneda. Shift F7, regreso a donde está ID cliente y voy a crear veamos si creamos la línea antes o después. Y vamos a crear un registro DR. Ese registro shift F6, ese registro va a tener 3, salte 3 líneas. Se me olvidó ponerle el nombre, shift F6, F10, total. Una vez que crea mi registro total, voy a copiar esta línea, pero para eso necesito BF. Necesito esto. Así es que voy a copiar esta línea, shift F1, shift F2, que es 14, y la copié la línea en total. Voy a escribir BF, totales de pagos. Totales de pagos. Shift F8 a la derecha, voy a crear un campo, no shift, sino que F11, y le agrego totpag 9, rollup 2 que es numérico y 2 que lleva 2 decimales. Hay que, a este campo, shift F11, hay que editarlo con edit code, selecciono con 2 y le agrego 2 para campo moneda. Y es así como hemos terminado nuestro archivo de impresión con detalle, título, detalle y total. Título, detalle y total. Nos salimos. Vamos a compilarlo. 14. Vamos a compilarlo con 14. Vamos a utilizar F4. Y vamos a pedir más parámetros. Con F10 le decimos que va a tener 66 de alto, 80 de ancho, va a ser 6 pulgadas por línea por pulgadas, 10, pero va a terminar en la 64,
O sea que va a llegar de aquí y a la 64 va a romper página. Cuando llegue a la línea 64 va a pedir la otra hoja. Eso es lo que estamos haciendo. Y para que quepan más de más registros, estamos buscando muy rápido aquí. Para que quepan más registros le decimos que puede ser un reporte hasta de 1.000.000 de registros, 100.000, lo que sea, con asterisco no max en máximo registro de salida en spool. Le damos enter y reporte fue creado. Es así como nosotros agregamos un título, agregamos un detalle, agregamos un total, sacamos estos campos y así se vendría un reporte. Lógicamente este no es, pero sí más o menos así se vendría el reporte que terminamos de hacer. Así es que hasta pronto.